Buenos días, hoy 16 de febrero de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 7 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, procedan sus términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además, magistrada, con su presencia, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informó al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 6 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, para el desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistrados. Buenos días, señor secretario general. El punto tercero del orden del día corresponde al toca 612, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 20 de octubre de 2016, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 941, diagonal tercera sala, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos. Como antecedentes de la litis, resaltan los siguientes. El 26 de junio de 2015, un ciudadano se apersonó a este órgano de control de legalidad a demandar el silencio administrativo que recayó al escrito que presentó ante el Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal. Posteriormente, por medio de sentencia emitida el 20 de octubre de 2016, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que se emitiera una nueva resolución por parte de la Junta mencionada de Irapuato, Guanajuato, en la cual determinara continuar con la celebración del contrato para la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento para el inmueble solicitado, y cuyo costo deberá comprender únicamente a contrato de servicio de agua por 155 pesos, B, contrato de drenaje por 155 pesos, C, instalación para descarga de agua residual 2.510.50 pesos, D, derechos de incorporación individual de agua potable por 1.132.50 pesos y E, derecho de incorporación individual de drenaje por 440.20 pesos. Inconforme con lo anterior, el presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato, interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia referida. El agravio expresado por quien recurre a criterio de esta ponencia es inoperante, atendiendo las siguientes consideraciones. La negativa ficta es una figura jurídica que consiste esencialmente en que si las autoridades no resuelven durante el término estipulado por la ley una instancia o petición formulada por un particular, éste puede considerar que su instancia fue resuelta desfavorablemente y estará en posibilidades de interponer los medios de defensa procedentes, tal y como lo establecen el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato y la fracción quinta del artículo 20 de la Ley Orgánica de este tribunal. Ahora bien, cuando el particular interpone una demanda de nulidad en virtud de la actualización de una negativa ficta, bastará con que haga del conocimiento de la sala de este tribunal la actualización de esta figura, amparándose en los dispositivos legales correspondientes, por ejemplo, el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal. Lo anterior es así, pues el demandante desconoce los hechos, motivos y derecho
que la autoridad tuvo para negarse a sus peticiones, lo que conocerá durante el trámite del proceso administrativo, es decir, con la contestación de la demanda. Ya en el proceso administrativo, la contestación de la demanda es la oportunidad que tiene la autoridad para exponer los hechos y el derecho por los cuales se negó a acordar positivamente lo planteado por él o los particulares. En este caso será la negativa expresa, razón por la cual no es dable aceptar que la finalidad de los procesos administrativos instaurados en virtud de la negativa ficta sea culminar en sentencia a la autoridad demandada a la emisión de una respuesta fundada y motivada, conociendo los hechos, derecho y demás razonamientos que la autoridad tuvo para acordar negativamente sus pretensiones. El demandante en su escrito de ampliación podrá, ahora sí, exponer los conceptos de violación que causa la postura de la autoridad. Así pues, la litis en estos procesos sui generis se integra con el escrito sobre el cual recayó el silencio autoritario, los fundamentos y motivos que expresa la autoridad al contestar la demanda, los conceptos de violación que expone el particular en su escrito de ampliación de la demanda y con la contestación a la ampliación. Con los elementos plasmados, el resolutor deberá emitir una sentencia que dé respuesta al fondo del asunto planteado. Sirve de sustento para lo aquí expuesto la siguiente tesis de jurisprudencia, cuyo título reza: negativa ficta, características de los juicios promovidos en su contra. Hasta aquí el encabezado de la cita o el título de la jurisprudencia. De lo antes expuesto se concluye que, tratándose de litigios en los que se haya configurado una negativa ficta, como lo es en la especie, la autoridad demandada, al contestar la demanda, deberá expresar los fundamentos y motivos de su negativa. Dentro de la negativa expresa vertida en la causa administrativa de origen, la demandada señaló a la justiciable los pasos y requisitos que debía seguir para la contratación de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Además, desglosó los costos que conllevaría tal contratación. A propósito de lo anterior, la magistrada dispuso que no está justificado legalmente el cobro por concepto de obras por cooperación. De lo anterior se desprende que la CUO concluyó en la sentencia que la negativa expresa se encontraba indebidamente fundamentada, ya que el cobro por concepto de obras por cooperación al realizar la contratación de agua potable no tiene justificación en la norma. La autoridad, ahora en recurso, plantea que por concepto de obras por cooperación encuentra su fundamento legal en los artículos 229, 230, incisos 4 y 6 y 232 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, el artículo 34 de la Ley de Ingresos para el municipio de Irapuato, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2015, el artículo 21 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de Irapuato. Sin embargo, tal fundamento no fue plasmado en la negativa expresa, de ahí que su argumento se tilde de inoperante, pues no es jurídicamente posible ampliar o modificar los fundamentos y motivos de la resolución combatida con posterioridad a la emisión de la misma. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 612/16. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para continuar con el desahogo del cuarto punto del orden del día, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, compañeros magistrados, señor secretario. El TOCA 486/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 15 de agosto de 2016 dictado en el proceso 1829/16 por el magistrado de la Cuarta Sala. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la orden de suspensión temporal contenida en el oficio de 17 de junio de 2016 respecto al estacionamiento público ubicado en el centro de San Miguel de Allende, así como una multa de 100 salarios mínimos con motivo de no contar con permiso de suelo para desempeñar la actividad de estacionamiento público, suscrito por el director de Patrimonio Cultural y Planeación Sustentable del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Asimismo, en la demanda se solicitó la suspensión del acto reclamado. En el acuerdo que se revisa, se negó la suspensión porque el actor no acreditó contar con el permiso de uso de suelo para ejercer la actividad de estacionamiento público. Inconforme con el acuerdo que antecede, el autorizado de la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio, el cual
consideración de este Pleno es infundado por las siguientes razones. En el expediente de origen no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de la Materia que acredite que el actor cuenta o contó con un permiso previo para desempeñar la actividad en cuestión. El segundo argumento del agravio único, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. Esta sala invoca como hecho notorio, este Pleno invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 55 del Código de la Materia, que si el actor es dueño de un estacionamiento público en el centro de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, cuenta con recursos económicos suficientes y por ello no se encuentra en estado de indefensión y vulnerabilidad. El tercer argumento del agravio único, a juicio de este tribunal en pleno, es fundado pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado porque el criterio citado es una tesis aislada que no es obligatoria para este tribunal. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio ya que existe jurisprudencia, cito el rubro textualmente, suspensión, actividades reglamentadas, no procede a concederla si el quejoso no cuenta con la autorización correspondiente, con independencia de que se impugne la inconstitucionalidad de la norma en que se apoya el acto materia de la, cierro la cita textual. Esta jurisprudencia sí es obligatoria para este tribunal, conforme al tercer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de resaltarse que si bien esta jurisprudencia establece la suspensión sobre una ley y el acto impugnado en el proceso de origen no es una ley, de cualquier modo la citada jurisprudencia es aplicable por analogía, ya que lo que se pretende es evitar que se estudie el fondo del asunto al momento de resolver sobre si se otorga o no la suspensión. De ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante del agravio único, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Gracias. Ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 486, diagonal 16. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del quinto punto del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. El TOCA 588, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1231, diagonal 15, por el magistrado de la Cuarta Sala. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. El 10 de junio de 2013, el secretario general del sindicato Dr. Mora de Trabajadores de Taxis de la Central de Autobuses de León, Guanajuato, solicitó al director general de Transporte del Estado documental e información con respecto a esa asociación sindical, así como a la diversa Sindicato Regional del Autotransporte de Guanajuato, General Francisco Villa, relacionadas con la representación de dicha organización para operar el sitio terminal de la central camionera en el municipio de Encita. Mediante oficio de 12 de junio de 2013, la demandada requirió al justiciable para acreditar su interés jurídico para atender su petición. El 13 de agosto de 2013, el justiciable atendió el requerimiento. Mediante oficio de 15 de agosto de 2013, la demandada tuvo por no cumpliendo totalmente el requerimiento realizado, reconociéndole al justiciable el carácter de secretario general del sindicato Dr. Mora de Trabajadores de Taxis de la Central de Autobuses de León, Guanajuato, y reiterando la solicitud con respecto al diverso sindicato regional de autotransporte de Guanajuato, General Francisco Villa. Ante la determinación asumida en el oficio antes señalado, la justiciable promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado bajo el rubro 1067, diagonal 2013-1 en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. En dicho juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso para efecto de que la demandada, en su carácter de autoridad responsable, dejara insubsistente el oficio en mención y emitiera otro en que, de acuerdo con la normatividad que rige la información solicitada por el ahora justiciable, determinara si se encontraba en posibilidad de acceder o no a lo solicitado, a efecto de emitir una respuesta congruente con la petición planteada. En cumplimiento a la sentencia de amparo anteriormente referida, la demandada emitió diverso oficio de fecha 20 de junio de 2014. En la respuesta emitida señaló que no se encontró información de la que se desprenda haber otorgado al sindicato Dr. Mora de Trabajadores de Taxis de la Central de Autobuses de León, Guanajuato, derechos como sitio terminal. En dicho escrito, se reconoció la autorización otorgada para operar el sitio terminal de la Central Camionera de León, Guanajuato, al Sindicato Regional del Autotransporte de Guanajuato, General Francisco Villa. El 1 de diciembre de 2014, el impetrante solicitó una vez más documentación e información a la demandada.
el 10 de diciembre de 2014, mediante diverso oficio, la autoridad demandada atendió la solicitud referida en el punto anterior, estableciendo que para proporcionar las copias solicitadas debería acreditar el interés jurídico sobre el caso, de conformidad con los artículos 9, 11 y 23 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios, para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Ello en atención a que de la documental que se anexa no se desprende que sea representante legal del Sindicato Regional de Autotransporte de Guanajuato, General Francisco Villa. Ante la determinación asumida en el oficio que antecede, la justiciable promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado bajo el rubro 1299, diagonal 2014-1, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. Dicho juicio se sobreseyó en tanto no se agotó el medio de defensa ordinario en contra del acto reclamado. El 20 de mayo de 2015, nuevamente el justiciable solicitó información y documentación a la autoridad demandada y mediante el acto controvertido, oficio DGT-DG 3527, diagonal 2015, la autoridad demandada respondió a la solicitud referida en el punto anterior, estableciendo que el planteamiento formulado había sido atendido mediante diversos oficios, debiendo estarse a lo dispuesto en aquellos. En el proceso administrativo principal, la parte actora, Sindicato Dr. Mora de Trabajadores de Taxis de la Central de Autobuses de León, Guanajuato, a través de su secretario general, impugnó el oficio DGT DG 3257, diagonal 2015. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la cuarta sala, en el considerando tercero de la sentencia que se revisa, negó el sobreseimiento porque se determinó que no existe cosa juzgada, ya que los actos controvertidos en los expedientes 1067, diagonal 2013-1 y 1299, diagonal 2014-1, fueron diversos oficios, rubros distintos al que se impugna en el proceso de origen con el número DG-3527, diagonal 2015, además de que no existe un consentimiento tácito en tanto que los otros oficios son distintos al acto que en la causa se controvirtió con el numeral antes señalado. En el considerando cuarto de la citada sentencia, se decretó la nulidad para efecto de que la autoridad demandada emitiera otro acto que debería contener de manera fundada y motivada la competencia para atender y resolver la solicitud planteada por el particular y las consideraciones de hecho y de derecho por las cuales se determinó la procedencia o improcedencia de la solicitud del particular, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149, 189, 190 y 192 del Reglamento de Transporte de la entonces vigente Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, el registro de concesiones y permisos del transporte es público y en su caso la autoridad debe entregar la información solicitada por la parte actora en su versión pública de conformidad con la normativa vigente en materia de transparencia y acceso a la información, así como de protección de datos personales. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer 3 agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato tutela el derecho de la parte actora a recibir su respuesta a su petición de 20 de mayo de 2015, si no favorable, por lo menos sí fundada y motivada. De este derecho tutelado deriva su interés jurídico. Asimismo, el interés jurídico de la parte actora deriva del hecho de que es la destinataria del oficio impugnado. El primer argumento del agravio segundo a consideración de este pleno es inoperante por las siguientes razones. Este argumento fue externado en la contestación. Al respecto, en la sentencia recurrida se determinó que no existe cosa juzgada, ya que los actos controvertidos en los expedientes de amparo antes señalados son diversos oficios distintos del que se impugna en el proceso de origen con número DGT-DG-3527, diagonal 2015. Sin embargo, en el argumento objeto de estudio, no se refutó el citado razonamiento de la sentencia recurrida, por lo cual quedó firme en términos del artículo 319 del Código de la Materia, al no ser refutado en el plazo previsto en el artículo 309 del mismo ordenamiento. El segundo argumento del agravio segundo a criterio de este pleno es infundado por las siguientes razones. De auto se desprende que en la resolución definitiva del juicio de amparo 1067, diagonal 2013-1 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso para efecto de que la demandada, en su carácter de autoridad responsable, dejara insubsistente el diverso oficio DGT-DG
2991/2013 y emitiera otro en que, de acuerdo con la normatividad que rige la información solicitada por el justiciable, se determinara si se encontraba en posibilidad de acceder o no a lo solicitado, a efecto de emitir una respuesta congruente con la petición planteada. Asimismo, de auto se desprende que en la resolución del juicio de amparo indirecto 1299/2014-1 del Juzgado Tercero de Distrito, se sobreseyó el proceso en tanto no se agotó el medio de defensa ordinario en contra del acto reclamado. Sin embargo, en ningún momento en estas resoluciones se determinó que la parte actora careciera de interés jurídico, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se declaró la nulidad porque el registro de concesiones y permisos de transporte es público, y en su caso la autoridad debe entregar la información solicitada por la parte actora en su versión pública, de conformidad con la normativa vigente en materia de transparencia, acceso a la información, así como protección de datos personales. En este contexto, tenemos que en el agravio expresado por el recurrente no se refutó este razonamiento de la sentencia recurrida y se limitó a manifestar que no se consideraron diversos oficios sin verter argumentos que demuestren que el registro de concesiones y permisos del transporte no es público. En ese sentido, es evidente que con el agravio objeto de estudio el recurrente no combatió frontal y directamente la consideración expresada en la sentencia recurrida y en la que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad de la resolución impugnada, consistente en que el registro de concesiones y permisos del transporte es público. Así las cosas, ante lo infundado del agravio primero, infundado e inoperante del agravio segundo e inoperante del agravio tercero, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 588/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a la tercera sala para el desahogo del sexto punto del orden del día. Esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 585/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 929/2015 en contra de la sentencia de fecha 13 de octubre de 2016, dictada por el magistrado de la segunda sala. Con el propósito de contextualizar el asunto planteado, es pertinente destacar lo siguiente. En la resolución impugnada en el proceso de origen, el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado determinó que el actor cometió una falta administrativa por haber realizado diversas construcciones sin contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental que emite el Instituto de Ecología del Estado. Al dictar la sentencia respectiva, la sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada ante la indebida fundamentación de la competencia del Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado para emitir la orden de inspección con la que inició el procedimiento de verificación del que derivó la citada resolución. En su expresión de agravio, la autoridad recurrente sostiene que la cita de los artículos 5, fracción cuarta y 9 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente era innecesaria porque citó el artículo 27, fracciones primera, segunda y tercera de la citada ley, así como los numerales 1 y 19, fracción novena del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. También aduce que a la fecha en que se emitió la orden de visita de inspección, la denominación de la Procuraduría y de su reglamento interior habían cambiado, ya que en el artículo segundo transitorio del Decreto Gubernativo número 5, publicado el 4 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se estableció que cualquier referencia a la Procuraduría de Protección al Ambiente debería ser entendida a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Señala la autoridad inconforme que en todo caso la parte actora consintió la apuntada ilegalidad porque no realizó una manifestación al respecto dentro del procedimiento administrativo. Además, refiere que el 29 de agosto de 2013 se emitió una nueva orden de visita de inspección que sustituyó a la de fecha 31 de mayo de dicho año, en la cual se subsanó la irregularidad que advirtió la sala. Derivado de lo anterior, la autoridad recurrente asevera que es incorrecto anular todo el procedimiento solo por la orden de visita, pues se trata de una etapa de inspección o investigación y que si hubieran existido vicios en la primera orden, se convalidaron y subsanaron con la complementaria. Los planteamientos referidos son infundados.
Lo anterior resulta así en principio porque a la fecha en la que se emitió la orden de visita de inspección que antecedió al diverso procedimiento sancionatorio que culminó con la resolución impugnada en el proceso de origen 31 de mayo de 2013, aún no se encontraba vigente el reglamento interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, con fundamento en el cual se dictó la referida orden. Ahora bien, el hecho de que en el artículo segundo transitorio del Decreto Gubernativo número 5, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 4 de diciembre de 2012, se haya establecido que la referencia a la Procuraduría de Protección Ambiental y de Ordenamiento Territorial se entendería hecha a la Procuraduría de Protección al Ambiente hasta el inicio de la vigencia del Código Territorial para el Estado y los municipios, no implicaba la modificación de la denominación del reglamento interior de la Procuraduría. Se afirma lo anterior porque para considerar que la acotación hecha en el citado artículo transitorio tendría como efecto el cambio de denominación del reglamento interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, publicado el 8 de septiembre de 2006 en el citado medio de difusión oficial, vigente en la fecha en que se expidió el decreto gubernativo número 5 y se emitió la orden de visita de inspección, resultaba necesario que se hubiera establecido de manera expresa, lo que no fue así. Por otro lado, no puede considerarse que la parte actora consintió la apuntada ilegalidad acaecida al momento de la emisión de la orden de visita por tratarse de un acto meramente procedimental. De ahí que su impugnación habría de esperar hasta la emisión de la resolución final del procedimiento. Ahora bien, contrario a lo alegado por la autoridad, la ilegalidad en la orden de visita de inspección repercute en los actos emitidos con base en dicho acto, particularmente en la resolución impugnada, pues al tener su origen en la referida orden, actualiza el supuesto de ilegalidad previsto en la fracción tercera del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa ante la existencia de un vicio sustancial del procedimiento que afectó las defensas de la actora y trascendió al sentido de la resolución impugnada, tal y como lo sostuvo la Sala en la sentencia recurrida. Además, la orden de visita de fecha 29 de agosto de 2013 fue emitida con el carácter de complementaria, de modo que no sustituyó a la orden dictada el 31 de mayo de 2013, como incorrectamente lo asevera la autoridad recurrente. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 585/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desahogo del séptimo punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero en primer término al TOCA 370/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de ingresos del municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, en contra del acuerdo de fecha 8 de julio de 2016, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de ese tribunal tuvo la directora de ingresos demandada por no dando contestación a la demanda en tiempo y forma legal dentro del proceso administrativo número 890/16. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo a analizar el único agravio hecho valer por el recurrente, considera conveniente destacar que en el acuerdo recurrido el magistrado acuo tuvo al director de ingresos del municipio de Irapuato, Guanajuato, por no contestando la demanda en tiempo y forma, porque dentro del expediente no existe documento suscrito por el director de ingresos del municipio de Irapuato, Guanajuato, que demuestre que dicha autoridad haya presentado su escrito de contestación dentro del término de 10 días a que se refiere la primera parte del artículo 279 del Código de la materia. Expuesto lo anterior, tenemos que el único agravio esgrimido por el recurrente en el presente recurso de reclamación a juicio de esta ponencia es infundado para revocar o modificar el acuerdo que ahora se revisa. Ello es así porque, si bien es cierto, dentro del expediente electrónico tramitado vía juicio en línea existe un acuse de recibo emitido por la Secretaría General de Acuerdos de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, por el que se acredita que de la cuenta de correo electrónico ingresoirapuato@
tcagto.gov.mx, se emitió un documento a las 10:38 horas del día 7 de junio del 2006, con el que se pretende contestar la demanda. No menos verdad es que quien suscribe dicho documento no es la autoridad demandada, sino la tesorera municipal de Irapuato, Guanajuato. Es decir, la referida promoción no se encuentra firmada por el director de ingresos del municipio de Irapuato, que es la autoridad señalada como demandada en el proceso administrativo principal, sino por una autoridad diversa, la tesorera, que ni siquiera tiene el carácter de demandada en el proceso de origen, de ahí que devenga infundado el agravio que nos ocupa y en consecuencia ajustada a derecho a la determinación del acuerdo de tener al director de ingresos demandado por no contestándola. Lo anterior es así, máxime si consideramos que en los procesos tramitados vía juicio en línea no basta con enviar desde la cuenta de correo electrónico respectivo cualquier documento para tener por presentar en tiempo y forma alguna promoción, sino que debe tener una relación lógica en ese documento y la promoción que se pretenda presentar, pues de lo contrario, se caería en un absurdo de admitir cualquier promoción por el simple hecho de enviar un documento, aun y cuando éste nada tuviera que ver con el proceso administrativo, que tuviera alguna información ideológica distinta. De esta manera, ante lo infundado del único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 370/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para finalizar con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado de la Cuarta Sala para el desahogo del 8º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con el TOCA 570/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y resoluciones de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 24 de octubre de 2016, emitida por el magistrado de la primera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 1517/16. Les comparto algunos antecedentes que a criterio del que habla se consideran relevantes. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el procedimiento que la autoridad estatal encausó para el dictado de la resolución contenida en el oficio 5719 del 2016, mismo que inició con una visita domiciliaria donde se redactaron las actas de inspección 1662 y 1663 y concluyó con la determinación en que se resuelve imponer una multa de 60 salarios mínimos. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal declaró la nulidad de los actos impugnados, acta de constancia de hechos, visita de inspección, así como de la resolución que contiene la imposición de la multa a cargo de la actora por haber sido resultado de un acto viciado de origen, ya que en la orden de visita domiciliaria no se encuentra debidamente establecido el objeto de la misma, pues no especifica alguno de los supuestos comprendidos en la fracción 4 del artículo 71 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, por lo cual incumple con los elementos de validez previstos por el artículo 137, fracciones tercera y sexta del Código que rige este procedimiento. Inconforme con esas determinaciones, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a consideración de esta ponencia resulta ser infundado. Ello es así, toda vez que contrario a lo aducido por el recurrente y en total concordancia con el acuo en la orden de visita domiciliaria, no se apreció el objeto de la misma, en tanto que no especificó ninguno de los supuestos contenidos en la fracción cuarta del artículo 71 del Código Fiscal aludido, sino que únicamente de forma genérica se estableció como un objeto la verificación, como su objeto, la verificación del cumplimiento de disposiciones fiscales. Sin embargo, para establecer el verdadero objeto de una visita domiciliaria, no solo debe atenderse a lo que expresamente asienta en ese sentido la autoridad, sino que también debe tomarse en cuenta el derecho invocado como fundamento de esa actuación, ya que con base en él justificará las medidas que adopte de acuerdo al resultado de dicha visita. Por tanto, si como bien lo señaló el acuo en la orden de visita domiciliaria impugnada, se estableció únicamente como su objeto la verificación del cumplimiento de disposiciones fiscales que señala como propio la ley de alcoholes para el Estado de Guanajuato,
ello la torna genérica, puesto que deja al árbitro de los visitadores las facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a abusos de autoridad en franca violación a la esfera jurídica del visitado. De ahí lo acertado de la decisión de la CUO de declarar la nulidad de los actos impugnados y lo infundado del agravio que nos ocupa, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido puntualmente en diversas jurisprudencias que el requisito de la orden de visita domiciliaria relativo a la precisión de su objeto ha de entenderse no solo como un propósito o un fin que da lugar a la facultad comprobatoria de la autoridad correspondiente, sino también como una cosa, elemento, tema o materia que constituye la delimitación del actuar de la autoridad, esto es, lo que produce certidumbre en lo que se revisa. Por tanto, no debe ser general, sino determinado para así dar seguridad al particular visitado y no dejarlo en un estado de indefensión. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 570/16 y en caso de estar de acuerdo con el sentido del mismo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, pido al secretario general dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrada. Procedo como único asunto general. En esta ocasión está motivado por una exigencia de justicia promovida por la parte actora dentro del proceso administrativo número 1736/15, presentada ante la Secretaría General a mi cargo, misma que fue acordada y notificada a la sala respectiva, para efecto de que rindiera el informe sobre la materia de esta. En este sentido, el informe respectivo fue oportunamente rendido por la sala que corresponde, donde se advierte que fue dictada la sentencia y se encuentra en vías de notificación. En consecuencia, se declara que la excitativa ha quedado sin materia a lo anterior con fundamento en los términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Gracias. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por esta presidencia en el sentido de dejar sin materia la excitativa de referencia? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del expediente número 1736/15. No habiendo más asuntos generales que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 7 del día de su fecha, siendo las 10:07. Gracias por su asistencia y participación, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.